Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el doctor Roque Espaillat. Es representante del movimiento social Rescate Democrático. Y mucha gente lo conoce por las vallas con su rostro, titulada El Cobrador. Pues yo pensé que solo estaban en la ruta de Santo Domingo Santiago, pero lo que van al este y lo que van al sur, no se está por el país entero. Digo, ¿qué vaina es lo que le ha dado a Roque? Invirtiendo su patrimonio en esto, pero bueno, cada quien con sus convicciones. Buen día. Un placer, don Jaime, estar aquí nuevamente con usted. Gracias, el placer es mío. En estos días vi en una de esas plataformas vi algo que parecía tú y una dama en un autobús increspando a funcionario de migración. ¿Qué exactamente era? Pues yo no lo vi completo. Sí, mire, don Jaime, ese video fue generado durante una visita que hicimos Yadira Marte y yo a la provincia de Elías Piña. Fuimos por cuatro días a esa provincia, tratando de que eso que el país sabe, que todos los dominicanos sabemos, tratando de mostrar la realidad de eso que los dominicanos todos sabemos. Y lo que ocurrió allí fue que vivimos y padecimos el hecho de que ciertamente la frontera dominicana es tierra de nadie. De hecho, nosotros, de los contenidos que generamos, no hemos mostrado ni un 2% del material que recogimos durante esa visita. Pero la realidad, para que usted tenga una idea, Comendador en Elías Piña es una pequeña comunidad que tiene unos 12.600 habitantes. Sin embargo, tiene 60 autobuses que viajan diario a Santo Domingo. Tiene más autobuses que la provincia de San Juan de la Maguana, cuya población es 30 a 40 veces superior. Es voz populi de dominio público el tráfico de ilegales de forma olímpica, de forma clara y en presencia de las autoridades. Y es obviamente sin racismo ni xenofobia de ningún tipo, pero es una amenaza existencial. No hay una nación a través de la historia que no haya protegido su frontera que haya sobrevivido. Esa es la realidad. El caso ahora mismo del cierre de la frontera norte, porque las demás estaban cerradas, por lo menos al paso de vehículos, en la mayoría de los casos. La situación de la construcción de un canal por parte privada, no se sabe exactamente quiénes son los dueños. ¿Cómo ustedes desde su movimiento lo evalúan? Mire, lo primero que tenemos que estar claro es que la frontera son las puertas de la nación y hay que preservarla. Ahora, la preservación de la frontera no puede responder a medidas puntuales y ocasionales, no puede responder al marketing, no, Jaime, tiene que responder a una visión de país. Por ejemplo, no podemos pedir ni pretender que en la frontera exista la decencia y el decoro que no existe en el Congreso de la República. Sencillamente en la frontera se replican de una manera exponencial los males que padece la República hoy día. ¿O podemos pretender que no haya corrupción en la frontera cuando la hay en muchas instituciones del Estado? Entonces, ¿qué planteamos para la frontera? Mira, hay que tener una visión integral de desarrollo de la frontera. No podemos ver la frontera como un problema, sino como una oportunidad. El muro que funciona en la frontera, ¿cuál es? El muro del desarrollo, el progreso, el bienestar y un muro de ley y orden. Pero para eso hay que invertir en la frontera. Para eso hay que tener una visión de país con relación a la frontera. Le cito algunos ejemplos. Nosotros planteamos que todos los empleados públicos de la línea fronteriza, su salario sea el doble de cualquier otro punto del país. ¿Para qué? Para que el empleado diga, yo me voy a ir de la frontera si aquí yo gano el doble de lo que gano en Santo Domingo. Segundo, ¿qué planteamos? Colonias agrícolas donde todos los militares retirados de cualquier rama de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tengan tierra para producir y que la producción de esos asentamientos se garantice su compra por el Estado a precio de sustentación que permita la rentabilidad. ¿Por qué? Porque ninguna actividad humana genera más arraigo que la agricultura. Y si no generamos arraigo en la frontera, ¿qué va a pasar? Los jóvenes se van yendo porque no hay oportunidades. Los de la edad avanzada, por el ciclo inexorable de la vida, se van muriendo y viene ocurriendo una despoblación en la frontera. Tercera medida que planteamos. Los maestros de la frontera tienen que recibir un entrenamiento especial, porque tenemos que crear un muro educativo, pero también un muro espiritual, porque viene el influjo del vudú y de las prácticas
ancestrales africanas. Pero ¿se está haciendo eso? Evidentemente que no. Y quinto, don Jaime, nosotros planteamos que todos los cadetes pasen mínimo un año en la frontera, para cuando tengan posiciones de mando conozcan los entresijos de la frontera, los callejones, dónde están los peligros, porque usted no puede graduar un oficial y que pasa un mes por la frontera. O sea, hay que tener una visión integral y hay que crear una corporación de fomento de desarrollo fronterizo que tenga un manejo integral de la frontera. Porque ¿qué pasa hoy día? Por ejemplo, en esta gestión de gobierno se aprobó una ley que sustituyó la 2801 de incentivo fronterizo. Una buena ley, ¿eh? Se le hicieron correcciones importantes. Y eso obviamente hay que reconocerlo y aplaudirlo. Pero ¿qué resulta? Que usted tiene que entender la cultura de un inversionista extranjero. Y no solo es plantearle incentivos fiscales. Es que el inversionista dice, pero ven acá, para yo instalarme en la frontera dominicana, tengo que enterrar $1,5 millones en una nave, infraestructura eléctrica, infraestructura de servicio, y si me va mal, perdí ese $1,5 millones, me asusto, mejor me voy a otro país donde me entregan la nave lista. Entonces, ese marco jurídico, que reitero que es excelente, si estuviera acompañado de naves industriales, donde el inversionista diga, pero ven acá, yo aquí lo que tengo que traer es mis maquinarias, que si me va mal, me la llevo, y lo que tengo aquí es que pagar un alquiler. Evidentemente que bajo esa ley se hubiese desarrollado mucho más empleo si hubiera esa posibilidad. Pero procedía el cierre de la frontera para presionar a Haití a suspender las labores del canal. Mire, nosotros entendemos que la posición real del Estado Dominicano, nosotros tenemos que entender que la cultura haitiana es una cultura tribal. No responde a otros códigos que no sea la fuerza. Eso hay que estar claro. Ahora, cerrar la frontera genera una posición de fuerza o genera una posición de debilidad, porque es insostenible. Eso va a durar 10 o 15 días y después de ahí, ¿qué? Pero eso también muestra, don Jaime, que del lado haitiano han percibido claramente signos de debilidad en las autoridades dominicanas. Jean-Pierre Mars, que es un sociólogo haitiano que fue, en mi criterio, quien mejor escribió sobre la cultura haitiana, decía que Haití fue fundado en términos estrictamente raciales, la lucha de los negros contra los colonos blancos. Y como el enemigo era uno, ellos nacieron siendo una nación unificada. Y ellos hoy día están unificados en respaldo a ese tema. Ojo, pero eso no es causa, eso es consecuencia de una serie de decisiones. Mire, cuando usted tiene una serie de cónsules que en 4 meses emiten 27,000 visas. Cuando usted tiene más de 20,000 visas de estudiantes emitidas, pero solo hay 4,000 estudiantes en la Universidad Dominicana, usted le está diciendo a la sociedad haitiana, República Dominicana, es un caos, es un desorden, y usted puede cruzar indistintamente. Ese es parte del problema, don Jaime. Bien, vamos a colocar unos mensajes para seguir esta conversación en breve. Es el cafecito. Bien, seguimos esta conversación con el doctor Roque Espaillat, que es santiaguero, pero vive en la capital, ¿verdad? Así es. El movimiento suyo, mi querido Roque, Rescate Democrático, ¿usted no ha tratado de oficializarlo en la Junta Central? Sí, mira, nosotros depositamos un expediente de candidaturas independientes, que es una figura que contempla el artículo 156 de la ley electoral. Olímpicamente la Junta se despacha con una decisión en apenas 7 semanas después de nosotros haber depositado el expediente, que cumplía con todo, diciendo que depositamos fuera de plazo. Pero oiga qué interesante. Nos aplican los tiempos electorales que se le aplican a los partidos políticos. Pero ¿cómo tú me aplicas los plazos de los partidos políticos cuando el artículo 156 de la ley dice que se podrán presentar candidaturas independientes hasta 75 días antes de las elecciones? Y si me aplica los plazos de los partidos políticos, me obliga en octubre a tener un candidato electo. Obviamente hay un hueco, un vacío, una contradicción en la ley. ¿Qué pasó como consecuencia de esa decisión? Que hay un partido recién aprobado, que es el Partido Socialista Cristiano, que preside la doctora Soraya Aquino, que no fue aprobado administrativamente por la Junta, sino por un mandato, una resolución, de una sentencia, creo que de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, donde mandó a reconocer ese partido.
Partido Socialista Cristiano, y con ese partido, hemos llegado a un entendimiento para, a través de esa plataforma, presentar candidaturas a todos los niveles de elección. Todos los niveles. Todos ¿Y los en niveles, todo el país? Y en todo el país. ¿Y posibilidades de triunfo? Mire, la realidad es que el sistema político, esa vieja partidocracia, ese sistema está roto, está podrido, no sirve, no funciona, no le da solución a los problemas de la gente. En los últimos 30 años, don Jaime, lo que nos han gobernado han manejado más de casi 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares, casi. Y no hay un solo problema resuelto en el país. Este país tenemos que pensarlo y repensarlo entre todos. Nosotros tenemos y hablamos de Singapur, de Taiwán, Corea del Sur, donde yo viví. Pero ¿quién se está preguntando cuál fue la fórmula de desarrollo social y económico de esos países? ¿Hay algún político pensando en eso? No, porque ellos están pensando en su próxima elección, que es su prioridad. Estar en el poder y preservarlo, pero preservar el poder ¿para qué? Porque si el poder no es para transformar la vida de la gente, ¿para qué sirve? Esa es la realidad. Y entonces los estudios son consistentes donde dice que ninguno sigue siendo el candidato más votado en este país. Y tenemos que darle una respuesta a esa franja del electorado que no quiere la continuidad de Luis y mucho menos el retorno de Leonel. Porque al final del día, don Jaime, Luis y Leonel, ambos son empleados de los mismos amos. Esa es la realidad. Entonces, en su opinión, ¿cuál será el resultado de las elecciones de mayo? Mire, yo estoy convencido que si los ciudadanos somos capaces de presentar una propuesta nacida de las entrañas de la sociedad, una propuesta que no sea en modo alguno la continuidad de este modelo, sino provocar los cambios que el país necesita. Porque este país no se mantiene en pie como está. Porque este es un sistema que no genera oportunidades, don Jaime. Aquí no hay racismo, aquí lo que hay es clasismo. El joven que no es de una familia clase media, que no pudiera un buen colegio, una buena universidad, ¿cómo consigue un buen empleo? No tiene oportunidades. Aquí tenemos miles y miles de jóvenes graduados de universidades que mendigan por un empleo. Y eso es una sociedad y un modelo social sostenible. Pero le voy a dar dos propuestas muy puntuales. Aquí tenemos miles de médicos graduados que no hayan dónde hacer la pasantía. Es una tragedia, que es una retranca para poder hacer su especialidad en el país. O hasta para irse fuera, si se quiere ir con su pasantía lista y su S4. Pero aquí tenemos miles de escuelas donde no tenemos un médico. Entonces, ¿por qué no nombramos esos médicos que hagan la pasantía en las escuelas, que lleven un control de esa población estudiantil? ¿Cuál es su desarrollo psicomotor? ¿Cómo va aumentando de peso? Y lo mismo pasa con la estomatología. ¿Por qué todos los estudiantes de estomatología no se contratan para que haya un servicio odontológico en las escuelas de este país? Como usted es doctor en medicina, aunque no ejerce, yo trataba hace un par de días con un médico internista dominicano, pero establecido en San Juan de Puerto Rico. Y hablábamos del tema de la recertificación que se anunció con bombos y platillos, que se iba a instaurar, pese a que la Ley General de Salud, la 4201, lo establece desde ese mismo nacimiento de esa ley. ¿Realmente hay esperanza de que los médicos sean recertificados? Es un proceso que debe hacerse, porque es una responsabilidad del Estado garantizar que todo el que ejerce tenga la calificación y la certificación del lugar. Lo que pasa, don Jaime, es que les reitero, el sistema está podrido. ¿Qué funciona aquí? Mire, más del 80% de los fondos de este país se van en gastos. Más del 80%. No hay un país que llegue al desarrollo con un nivel de inversión tan bajo. Y no solo un nivel bajo de inversión, sino que la inversión tiene muy poca calidad. Y cuando digo poca calidad, es que muchas veces los proyectos no son los adecuados y el costo de esos proyectos son brutalmente elevados. Yo le digo a usted una cosa. Yo invito al presidente Abinader que elija 10 obras y nosotros vamos a elegir 10 y que la auditemos, a que ninguna pasa a la auditoría en este gobierno. Entonces son desafíos que tenemos como sociedad y tenemos que darle una salida a eso.
Tenemos que darle una salida a este país, a los problemas de este país. Pero entonces, si no se vota por candidatos del modelo tradicional, como usted dice, ¿por quién se va a votar? Pues no, bueno, nosotros... no hay más nadie como candidato. Nosotros estamos construyendo una propuesta que vamos a presentar a la sociedad en los próximos días. Bueno. Ahora, no la presidencia. Claro que sí, y a todos los niveles de elección, ¿no, Jaime? Okay. Porque miren, basta de seguir siendo pasajero pasivo del autobús. ¿Usted cree que yo me quería meter en política? Evidentemente que no. ¿Usted cree que Yadira Marte quería meterse en política? Evidentemente que no. Ahora, ¿a quién le dejamos el país? ¿Podemos tener un país distinto con los políticos de siempre? ¿Usted cree que es sostenible un modelo social que no genera oportunidades? Aquí se habla de delincuencia, don Jaime, pero nadie nace bandido, nadie nace delincuente. Es un tema de oportunidades. El muchacho necesita y quiere y sueña con un tenis nuevo, con una camisa nueva. Él tiene derecho a soñar, pero si la sociedad no le da oportunidades, evidentemente que coge un atajo y cae en la delincuencia. No lo justifico, explico el fenómeno social. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la frontera, en los últimos 20 años, ha disminuido cerca de un 18% la población dominicana en la frontera. ¿Cuál es el plan para enfrentar eso? No lo hay. Y hay que ser un genio para saber que toda nación que sufre un proceso de despoblamiento de su frontera, despoblación de su frontera, termina siendo ocupada por los vecinos. Que se lean la historia del Imperio Romano, Edward Gibbon, un texto de casi 7,000 páginas que se llama Ocaso y Caída del Imperio Romano, la mejor obra, en mi criterio, sobre el Imperio Romano, y muestra claramente cómo cayó. Él relata una expresión poderosa la razón de la caída del Imperio Romano. Y es que dice que Roma sucumbió cuando la copa se hizo más ligera que la espada. Era más fácil gozar y vivir que ir a pelear por Roma. Y los bárbaros terminaron, Odorico terminó llegando a las puertas de Roma. Esa es la realidad. ¿Y usted cree que aquí nos va a pasar distinto si no tenemos una visión integral del país y de la frontera? Pero yo veo, Roque, digo yo no veo yo solo, sino que se ve que muchos ciudadanos que se incorporaron a los grupos denominados dentro de la sociedad civil, la mayoría de lo que ha estado buscando después de hacer su papel es un cargo público, y muchos de ellos han demostrado que esa seriedad que proclamaban no existía. Mire, yo no puedo responder por otros, yo sí le puedo responder por mí. Y le aseguro que en este gobierno a mí me han ofrecido posiciones, ministerio inclusive. Pero a mí no me interesa eso. Yo no estoy haciendo esto por un cargo. Cargo me lo han ofrecido, no lo quiero, no lo necesito. Jamás lo voy a tomar porque no estamos aquí para eso. Nosotros no estamos para hacer una frustración más. Nosotros no estamos en esto para hacer una esperanza perdida más. Estamos porque hay un compromiso con este país. Y oiga, no es ofrecimiento, no es a futuro. Nosotros hemos venido trabajando en los últimos 3 años denunciando lo que está mal y respaldando lo que está bien. Por ejemplo, en nuestra visita a Elías Piña, nosotros fuimos al hospital de Hondo Valle. Don Jaime, eso hay que ver, ese hospital, eso da gusto. Eso tiene un nivel de limpieza, de iluminación, de señalización, mejor que una clínica privada. Y yo hice un video públicamente reconociendo eso. Excelente, un excelente trabajo. Hay un equipo que debe ser el ejemplo del sistema sanitario dominicano. Excelente trabajo, y eso hay que respaldarlo, y eso hay que reconocerlo. Pero también hay que decir que en Hondo Valle hay un liceo que se inició hace 15 años, que está al 95% y no se termina. Porque obviamente hay un nudo legal, pero ese nudo hay que resolverlo. Yo entiendo que ese caso específicamente el Congreso debió solucionarlo con una ley para que se terminaran y después se averiguara el componente legal de las tierras. Se hizo la ley 118-21, pero a esa ley se le ha dado un manejo terrible. Amparado en esa ley, hay una serie de obras que se han llevado los presupuestos de 1.400 millones a 16.000. Hay otro amparado en esa ley que permitía exceder el techo del 25% que impone la 340-06. Ahí se ha hecho barbaridades en este gobierno. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación en breve. Estamos en el cafecito, amor.
Bien, seguimos esta conversación con el doctor Roque Espaillat del Movimiento Social Rescate Democrático. Es el hombre de las vallas del cobrador, que hay que hablar siempre de esas vallas y de lo que es el cobrador. ¿Qué es el cobrador? Mira, el cobrador es una decisión particular mía junto con un grupo de ciudadanos que decidimos que ante los problemas que tiene el país no hacer nada no es una opción, pero que también entendimos que hay que pasar de la saliva al sudor, don Jaime. Tenemos que pasar del decir al hacer, de la mente al músculo. Porque ¿qué ocurrió? Y le cuento nuestra historia muy particular. Nosotros llevamos a la justicia al alcalde de La Romana, Tony Adames, y obtuvimos una sentencia favorable que permitió la destitución de ese alcalde. Fuimos a Barahona, al sur lejano, e hicimos una acción legal en los tribunales contra el alcalde de Jaquimelles, una comunidad muy pobre de Barahona, y obtuvimos ganancia de causa contra el alcalde. Pero usted sabe que mientras llevamos esos dos procesos legales, nos llegaron 22 expedientes nuevos de alcaldías donde hay situaciones de corrupción gravísimas. Entonces, ¿qué dijimos? No podemos continuar en esta ruta, porque mientras perseguimos un corrupto, el sistema pare 100 corruptos nuevos. Nunca vamos a acabar. Y de ahí decidimos entonces dar el paso para entrar a la política, en el entendido que la serpiente de la corrupción no se resuelve cortándole pedacitos de la cola, hay que cortarle la cabeza. Pero la cabeza de la corrupción solo la podemos cortar desde el poder, porque es un sistema que está podrido. ¿Por qué está podrido el sistema? Bueno, el ciudadano no cree en el político, no cree. ¿Y qué le aplica al político? Damelomioadelante.com. Eso hace que la política y el proceso electoral se vuelva transaccional. Como yo no creo en ese político, porque sé que no lo vuelvo a ver jamás, yo tengo que aprovechar ahora que él me necesite y sacarle tanto como yo pueda. Eso hace que las campañas cuesten cerca de 5.000 millones de pesos, ¿eh? Entre 3 y 5.000 millones de pesos una campaña. ¿De dónde sale ese dinero? Para los políticos, no para la Junta. No, para los políticos. Para cada partido político mayoritario. Ojo. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Bueno, ese dinero sale un 90% de ese establishment económico de la República Dominicana, que aporta ese dinero. Ahora, ¿a cambio de quién lo aporta? ¿Del desarrollo del país? ¿Del bienestar de la gente? No. Y mire qué ocurre, don Jaime. No es que uno quiera ser trágico, ni ser una Casandra Gorera, nada de eso. Yo quisiera que mi país esté bien. Yo viví una temporada larga, varios años en Corea del Sur, un país que hace 60 años era más pobre que nosotros. Yo quisiera que mi país esté bien, incluso sin que yo me involucre. Pero la realidad es que estamos perdiendo nuestro país. Le pongo un ejemplo en términos comerciales. El sector ferretero en la República Dominicana es un sector con una tradición familiar de 5, 6, 7 décadas. Familias inmigrantes que se involucraron en ese sector y hay negocios que tienen 50, 60 años. ¿Usted sabe qué está pasando? Tienen una brutal competencia desleal por una serie de negocios instalados por chinos, lo cual está bien, eso es libre comercio y hay que competir, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en torno a esos negocios se ha instalado toda una mafia que crea una competencia desleal, tanto en aduanas como con respecto a DGI. Entonces vamos a permitir que el tejido comercial de nuestro país, no solo el sector ferretero, en las tiendas pasa igual. Vamos a dejar que eso se destruya. Ellos tienen negocios que venden de todo, no solo ya artículos ferreteros. Don Jaime, usted va a Santiago Rodríguez, una comunidad pequeña de la línea noroeste, y usted encuentra 3 tiendas chinas de 500 metros cuadrados. Una cosa impresionante. Usted va a Moca y las 10 tiendas más grandes de Moca son chinos. Ahora, ¿es malo que vengan inversionistas extranjeros al país? Claro que no. Lo que tiene que cumplir las mismas reglas que los dominicanos. Sí, si es así, yo pensé que solo era en un par de ciudades grandes, pero si así como usted dice, evidentemente que detrás de eso tiene que existir un trasfondo
colonialista de parte de la República Popular China. Eso no puede ser al azar. Evidentemente, yo no descarto que haya la intención como política de Estado. Ahora, el problema no es la política de Estado de la República Popular China. El problema es la política nuestra con respecto a eso. Ciertamente. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿dónde está el problema? Que ellos ponen una ferretería, duran 3 años, evaden todos los impuestos, la quitan, se van y dejan al hermano. Y ponen otra. Pero Bellón tiene 60, 70 años fajado ahí. Ochoa, ¿cuánto tiene? Y miles de ferreterías pequeñas y medianas en el país. Los chinos no compran propiedades, las alquilan. Claro. Y levantan ellos un edificio prefabricado de manera que rápidamente ya está en servicio. Pero eso es un capital golondrina. Entonces podemos dejar que la generación que ahora está al frente de esos negocios, de esas tiendas, de esa ferretería en el país, quiebren. ¿Con quién lo vamos a sustituir después? Los chinos agarran y se van, y el país, ¿qué le queda? Ahora, ¿usted sabe qué? Yo tengo suficiente información sobre ese tema y hay una mafia instalada a todos los niveles en torno a la operación de los chinos en el país. Tiene que haberla. Y entonces, ¿a quién le dejamos ese problema? Ciertamente. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Yo te voy a hacer, lo que iba a ser una pregunta o un comentario interno, lo voy a hacer público, porque se puede hacer público. Hace 15 o 20 años yo decía que los pocos médicos millonarios ya concluían su misión como médicos ya por asuntos de edad, y que la nueva generación de médicos no iban a enriquecer. Claro, yo nunca conté con que se aplicaría el sistema de la seguridad social. Estamos viendo médicos ahora relativamente jóvenes que tienen quizá un ejercicio de 10 o 15 años, que son millonarios. ¿Y cómo es posible eso? Usted que es médico. Mire, don Jaime, yo creo en el libre mercado, creo en el capitalismo como una fuerza propulsora de bienestar, de desarrollo y de generación de riqueza. Lo que sí tiene que haber un Estado fuerte que regule la actividad del capitalismo. Hay que aplaudir a aquel individuo que es capaz de ofrecer un servicio o un producto que le gusta al mercado, que el mercado lo compre y el tipo gane dinero. ¿Cuál es el pecado en ganar dinero? No somos contrarios a la riqueza, nosotros somos contrarios a la pobreza. ¿Qué pasa en el país? Hay una generación de médicos jóvenes, bien formados, que tienen un mercado tan grande como el que ellos quieran proveer de servicios. Y obviamente prosperan, y bendito Dios. Oye, aquí es una bendición que podamos generar ciudadanos que tengan bienestar, abundancia y riqueza. Un Estado y un país, su riqueza está vinculada a su capital humano. La riqueza de la nación hoy día no está vinculada a recursos naturales. Porque, ¿qué pasa, don Jaime? La humanidad se enfrenta a dos grandes amenazas. Uno es la disrupción tecnológica. La inteligencia artificial va a cambiar de una forma brutal el mundo. Y lo que Isaac Asimov escribió hace 80 años se está volviendo realidad, que es la interacción de la máquina con el robot, con el humano. ¿Por qué es una disrupción tecnológica? Muy sencillo. Todos los procesos y toda la revolución industrial que ha vivido la humanidad se ha basado en una de dos cosas. ¿Cuáles son las dos grandes fortalezas del ser humano? La fuerza y lo cognitivo. Todas las revoluciones industriales anteriores se basaban en la fuerza. El vapor que provocó que una máquina hacía el trabajo de 100 humanos, pero el hombre tenía la preeminencia y el monopolio de la inteligencia. Ahora estamos viviendo la primera revolución donde el ser humano pierde el monopolio de la inteligencia, y por eso una disrupción tecnológica brutal. Pero eso está ocurriendo simultáneamente con un ecocidio. O sea, el problema medioambiental es severo, y en República Dominicana de manera particular es brutal, don Jaime. En los últimos 20 años han secado más de 600 ríos y arroyos en este país. Usted y yo, que somos santiagueros de pura cepa, serie 31, recordamos vívidamente las noticias de que se viró un barquito en el Yaqui y se ahogaron 2. ¿Y ahora? No hay nada. ¿Y a quién le dejamos ese desafío? El Yaqui ha perdido el 73% de su cauce, 73% de su agua, y no hay un plan integral, real y verdadero para salvar el Yaqui. Pero volvamos al sector médico que me interesa. ¿Es posible que un médico vea 40, 30, 40, hasta 50 pacientes en un día?
¿Es posible que los médicos sigan trabajando sin cumplir la ley que los obliga a recertificarse? No, la ley hay que cumplirla. La ley no puede ser opcional. Una sociedad, decía Samuel P. Huntington, uno de los grandes pensadores de la humanidad, que sin ley y orden no hay sociedad. No hay sociedad, no hay civilización posible. Entonces, obviamente que tiene que cumplir con la ley. Muchos de esos 30, 40 pacientes son pacientes repetitivos que van por un control, por un chequeo, no necesariamente son primeros pacientes. Pero mire, yo conozco compañeros de promoción mía que le ha ido de maravilla. Yo tengo una compañera de promoción de este tamaño que es Lianita Diná, que es brillante, siempre fue brillante, sí, desde la universidad. Pero bueno, pero eso es una máquina de trabajo. Ah, no, pero entonces que prospere y que tenga bienestar y riqueza. ¿Y cuál es el problema? Un médico en Estados Unidos, al cuarto o quinto año de ejercicio, está generando 300, 400 mil dólares. Entonces el problema no está en la generación de riqueza, el problema está en que el modelo excluye a una parte de la sociedad. Y no es posible usted mantener una sociedad en paz, sino una sociedad justa. Eso es un mandato, digamos, de supervivencia a cualquier sociedad. Bien. Y este modelo no está siendo justo. Bien, entonces ya concluyendo esta conversación, esperamos entonces de Roque Espaillat ya la alianza con una organización para presentar candidatos, para lo que tiene poco tiempo. Así es. Y yo aprovecho el espacio, don Jaime, para invitar a todos los ciudadanos de bien que se involucren, que no sigamos siendo pasajeros pasivos de un autobús que se llama República Dominicana, porque la vieja política enferma, podrida, llena de parásitos, no todos, pero una inmensa mayoría, esa vieja política está llena de parásitos, nos están llevando al precipicio y no podemos permitir que eso ocurra, porque todos tenemos que preguntarnos ¿qué país le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué país es que le estamos dejando a nuestros nietos? Y la solución a los problemas de nuestros males va a ser el retorno de Leonel Fernández, el que nos gobernó 12 años y nos resolvió un problema, ahora sí lo va a resolver. Pero tampoco la continuidad de Luis Abinader, que evidentemente no ha estado a la altura de lo que él nos prometió como sociedad. Esos son los únicos dos que pudieran ganar. Sí, porque el tema de Abel está fuera de competencia. Las encuestas muestran claramente un lejano tercer lugar. Muy bien, esa es una propuesta que fue fallida. Es como esos cohetes que en el despegue estallan. Muy bien, gracias al doctor Roque Espaillat, del Movimiento Social Rescate Democrático. La gente lo conoce como El Cobrador. Va a ser difícil que a usted le quiten ese título del cobrador. Pero va a ser muy fácil que le cobremos la factura a las mafias del poder. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día. Sigan con Teleuniverso.